Hola, nosotros les vamos a hablar sobre los indicadores de diagnóstico y control de la diabetes. Primero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no produce suficiente insulina o no la puede utilizar de manera adecuada. Como consecuencia, la glucosa se queda en el torrente sanguíneo y esto provoca una hiperglucemia, que esto es el aumento de azúcar en la sangre. Cuando esta hiperglucemia no se controla, genera complicaciones a corto y a largo plazo. Los tipos de diabetes. Existen varios tipos de diabetes, pero principalmente se clasifican en tres: la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Esta aparece únicamente durante el embarazo. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, ya que es autoinmune. El páncreas deja de producir insulina y debe tratarse únicamente con insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, ya que tiene factores de riesgo relacionados con el estilo de vida de la persona. Aquí la producción de insulina es insuficiente y además de que no actúa adecuadamente. Esta sí puede tratarse con medicamentos orales o inyectables o incluso con la insulina. ¿Cada cuánto hacer laboratorios? Para mantener el control adecuado de la diabetes es necesario realizar estudios periódicos. Está el A1C, que mide el promedio de glucosa en los últimos 2 o 3 meses. Se recomienda cada 6 meses en pacientes que estén dentro del rango normal. En cambio, si no está dentro del rango o si hubo cambios en el tratamiento, se recomienda este estudio cada 3 meses. También está la relación de albúmina-creatinina, que esta sirve para vigilar el daño renal y esta se recomienda una vez al año. Y también está la tasa de filtración glomerular estimada. Esta también se recomienda una vez al año, ya que esto evalúa que estén funcionando de manera adecuada los riñones. Estos estudios permiten detectar complicaciones a tiempo. A continuación les voy a hablar sobre qué es la glucosa plasmática. La glucosa plasmática es donde medimos la concentración de glucosa en el plasma sanguíneo. Aquí el plasma sanguíneo es el líquido amarillento de la sangre. Esta prueba es importante ya que nos ayuda a evaluar el metabolismo de la glucosa y a diagnosticar condiciones como la diabetes. Tenemos diferentes tipos de pruebas, pero la primera de la que les voy a hablar es la glucosa plasmática en ayunas. Esta mide los niveles de glucosa después de un ayuno en un periodo de al menos 8 horas. Es una forma común y sencilla de detectar diabetes. En la interpretación de resultados tenemos que en normal es menos de 100 miligramos sobre decilitro. Prediabetes se encuentra entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. Y en diabetes ya es a partir de 126 miligramos sobre decilitro. Para continuar les voy a explicar los otros dos tipos de pruebas que se realiza en glucosa plasmática. Tenemos la prueba aleatoria. Esta prueba se realiza en un momento aleatorio del día. Especialmente es para personas que ya tienen síntomas de diabetes y los resultados nos arrojan que es a partir de los 200 miligramos sobre decilitro, donde ya se podría diagnosticar que tiene diabetes la persona. Después tenemos la prueba de tolerancia a la glucosa, en donde tenemos un ayuno de horas y aquí vamos a ver cómo es que se procesa la glucosa. Donde después del ayuno tienes que beber una concentración de glucosa y aquí tomas las mediciones en intervalos de tiempo y así es como tienes esta prueba. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la glucosa sérica. Esta es una prueba de laboratorio donde medimos los niveles de azúcar en el suero sanguíneo. El suero sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Esta prueba se utiliza para diagnosticar y controlar afecciones como diabetes, prediabetes, hiperglucemia, hipoglucemia. La hiperglucemia es glucosa alta y la hipoglucemia es glucosa baja. Para esta prueba necesitamos un ayuno de al menos 8 horas para así poder tener una medición precisa del nivel basal. ¿Cómo se mide? Bueno, para medir esto tenemos dos puntos, que son los niveles de azúcar y el metabolismo de carbohidratos. Como sabemos, pues la glucosa es el principal azúcar en sangre y fuente de energía del cuerpo. Entonces, esta mide la cantidad de glucosa.
En metabolismo de carbohidratos proporciona información sobre cómo el cuerpo procesa estos carbohidratos que se consumen. Esta prueba se realiza en un laboratorio después de que te extraen sangre, se llevan estas muestras a analizar, en donde, según dependiendo los niveles que te den, es lo que posiblemente puede tener el paciente. Tenemos 4 niveles, que es hiperglucemia, donde es mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Nivel alto, que sería entre 160 y 190 miligramos sobre decilitro. Un nivel normal se encontraría en un rango de 80 a 120 miligramos sobre decilitro. Y hipoglucemia se encontraría menor a 70 miligramos sobre decilitro. Para esto tenemos 2 tipos de análisis, que es el glucosa en ayunas y glucosa postprandial. Glucosa en ayunas básicamente te miden la glucosa después de un ayuno de 8 horas, donde sí puedes beber agua. Y glucosa postprandial mide los niveles de glucosa en sangre, donde es después de haber consumido alimentos 2 horas después, te miden esto. Ahora voy a hablar sobre 2 métodos muy sencillos para la monitorización de la glucosa en sangre en casa. La primera es la medición de glucosa capilar. Esta se hace mediante un glucómetro y es una forma muy rápida y sencilla. Primeramente se hace una punción en el dedo utilizando una lanceta en donde se le introducirá la sangre a una tira reactiva y te marcará el nivel de glucosa que se tiene en ese momento. Esta se realiza midiendo la sangre capilar, que es la sangre que está en los vasos sanguíneos, que son los capilares. Son los vasos más pequeños y son los que están en constante intercambio. La segunda es la medición de glucosa intersticial. Este también es un método muy sencillo, comúnmente utilizado en niños que presentan la enfermedad de diabetes tipo 1. Se mide mediante un sensor que siempre está en contacto con el tejido subcutáneo y va a medir las concentraciones de glucosa en el líquido intersticial de las células, el cual es el líquido que rodea a las células y que también está en contacto con distintos nutrientes y neurotransmisores. Ambos métodos pueden darnos los mismos resultados, pero si hay cambios bruscos en la glucosa en sangre, como puede ser al realizar actividad física o tener un consumo alto en alimentos con gran contenido en hidratos de carbono, puede hacer que hayan fluctuaciones en los métodos, ya que en el método de glucosa capilar se puede ver el cambio en el momento y en el método de glucosa intersticial puede reflejarse el cambio a partir de los 20 a 25 minutos, debido a que la glucosa está primeramente en contacto con la sangre, la cual es la que lleva los nutrientes a las células para posteriormente introducirlos y ya estar en el fluido intersticial. Ambos métodos son buenos. Sin embargo, el método de glucosa intersticial sirve más como para un monitoreo día a día, y el método de glucosa capilar puede ser útil en situaciones de hipoglucemias o hiperglucemias, ya que se miden los cambios justo en el momento. Mi nombre es Eduardo y yo les voy a hablar sobre la prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa se realiza para evaluar la capacidad del organismo para metabolizar la glucosa. Como bien sabemos, la glucosa es la principal fuente de energía para nuestro organismo. Eso es proveniente de la digestión y la absorción de los carbohidratos de nuestra dieta diaria. Esta prueba nos permite determinar si el cuerpo es capaz de mantener la homeostasis glucémica tras la ingesta de la glucosa. Recordemos que un metabolismo normal implica que la insulina secretada por las células beta del páncreas facilita el ingreso de la glucosa a las células, ya sea para su uso o para su almacenamiento. Esta prueba de tolerancia a la glucosa nos ayuda a saber si hay un tipo de diabetes tipo 2, gestacional o prediabetes. Les voy a hablar un poquito sobre esta prueba. Las indicaciones previo a esta prueba serían tener un ayuno de 8 a 12 horas, no hacer ejercicio, no tomar café, no mascar chicle ni fumar.
Cuando el paciente se le vaya a hacer la prueba, con ayuda de un glucómetro se le tomará la glucosa basal. Esta debe ser menor a 140 miligramos sobre decilitro. Sabiendo esto, se le suministrará una carga de glucosa. Después de esto, se le tomarán muestras de sangre, ya sea dentro de los minutos 30, 60 y 120. Estas se procesarán para saber la glucosa plasmática. Cuando por fin tengamos los resultados después de 2 horas, los checaremos. Para una persona sana sin diabetes, sus valores deben de ser menor a 140 miligramos sobre decilitro. Para una persona con prediabetes es de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Y para una persona con diabetes es de igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Ahora sobre la tabla de glucosa en sangre normal. Para un niño de 1 año a 5 años, los valores normales son de entre 100 y 180 miligramos sobre decilitro. Para un niño de 6 a 12 años son entre 90 y 180 miligramos sobre decilitro. Para un niño de 13 a 19 años, sus valores normales son de entre 90 y 130 miligramos sobre decilitros. Adultos de entre 19 y 35 años es de entre 90 y 180 miligramos sobre decilitro. Para adultos de entre 36 y 60 años es de entre 90 y 100 miligramos sobre decilitro. Para adultos mayores de 60 años, sus valores son de entre 80 y 110 miligramos sobre decilitro. Pasando este rango, sabremos que está en un problema de hiperglucemia, o bajo estos valores o este rango sería hipoglucemia, dependiendo ya sea el caso, ya sea de un niño de 6 a 12 años o de un adulto de entre 36 y 60 años. Dependiendo de estos rangos, estos son los valores normales. Pasando esos valores es hiperglucemia, y por debajo de estos valores sería una hipoglucemia. Y pues a continuación mis compañeros les hablarán más sobre esto. La hemoglobina glicosilada, también conocida como hemoglobina A1 o glicohemoglobina, es un biomarcador clave utilizado en el diagnóstico y monitoreo de la diabetes mellitus. Este examen mide el porcentaje de glucosa que se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Es un estudio que se realiza en la sangre, y en este estudio vamos a observar cuánta glucosa se ha pegado a nuestra hemoglobina. La hemoglobina sabemos que es una proteína que nos ayuda a transportar el oxígeno a todas nuestras células del cuerpo. Los glóbulos rojos van a tener una duración de solo 120 días, por lo que un estudio de hemoglobina glicosilada nos va a mostrar cuál es el promedio que hemos tenido de glucosa solo en los últimos 3 meses. Este proceso se conoce como glicosilación y ocurre de manera natural en el organismo, y su proporción está directamente relacionado con los niveles de glucosa en sangre. Los resultados de la hemoglobina glicosilada se expresan en porcentajes, indicando qué fracción de la hemoglobina total está glicosilada. Los valores normales de la hemoglobina glicosilada se encuentran entre 4 y 5.6% y son esperadas en personas no diabéticas. Si los resultados entran entre 5.7 y 6.4, se considera anormal y puede indicar prediabetes, lo que significa un alto riesgo de desarrollar diabetes muy a corto plazo. Los resultados entre 6.5 y 7% en personas sin diagnóstico de diabetes también son anormales, y esto ya indica una diabetes. Por otro lado, en pacientes diabéticos y en tratamiento, estos valores se consideran deseables, ya que indican un control adecuado de la glucemia. En adultos diabéticos, un resultado entre 7 y 7.9 se considera anormal, pero puede ser tolerado en pacientes ancianos o en niños, ya que estos grupos tienen un mayor riesgo de experimentar episodios de hipoglucemia. Sin embargo, si los resultados están por encima del 8%, se consideran anormales e indican una diabetes mal controlada, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo, y un nivel alto
de hemoglobina glicosilada indica un mal control de la diabetes y un mayor riesgo de complicaciones como enfermedades cardiovasculares. Ya por otro lado, un nivel bajo de la hemoglobina glicosilada puede indicar un exceso de medicación y un mayor riesgo de hipoglucemia. La hemoglobina glicosilada es una prueba de laboratorio muy sencilla que no requiere ayuno. Su procedimiento incluye la extracción de sangre, que es una toma de muestra de sangre venosa, los análisis automatizados. En muchos laboratorios ya se utiliza la tecnología automatizada para determinar los niveles de hemoglobina glicosilada y los resultados suelen estar disponibles ya sea en pocas horas o en días. Tenemos la hemoglobina glicosilada alta, que es un resultado que indica un mal control glucémico. Las principales causas pueden incluir la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, especialmente en pacientes no tratados o con control deficiente. Puede indicar también la prediabetes, que puede ser un signo temprano de la resistencia a la insulina, y los trastornos metabólicos, que están asociados a la obesidad y al síndrome metabólico. Tenemos la hemoglobina glicosilada baja, aunque este es menos común. Una hemoglobina glicosilada baja puede deberse a anemias, que especialmente relacionadas con pérdida de glóbulos rojos, transfusiones recientes que pueden alterar temporalmente los niveles de hemoglobina glicosilada y la hipoglucemia crónica en pacientes con diabetes tratada agresivamente. Tenemos también la hemoglobina glicosilada en diabéticos. En pacientes con diabetes, la hemoglobina glicosilada es una herramienta crucial para evaluar la adherencia al tratamiento, que permite al médico ajustar la medicación según los resultados y prevenir complicaciones y mantener los niveles controlados y reduce el riesgo de nefropatías. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué mide la prueba de albúmina de 24 horas? Pues esta básicamente es una recolección de orina completa durante 24 horas para medir la cantidad total de albúmina, obviamente la albúmina excretada. Bueno, aquí en la diapositiva mencionamos que es fiable esta prueba porque disminuye la variabilidad, y pues esto es cierto, ya que en una muestra aislada, o sea, una sola muestra, puede variar mucho según la hidratación del paciente, la hora del día y pues varios factores. También tenemos en esta misma diapositiva los valores de diagnóstico, que en una normalidad tienen que ser menores a 30 miligramos en 24 horas. Para presentarse una microalbuminuria, tiene que ser de 30 hasta 300 miligramos en 24 horas. Esta microalbuminuria podemos interpretar que va a haber un daño renal temprano, que esto todavía es reversible. Y en la macroalbuminuria es mayor a 300 miligramos en 24 horas, que esto pues va a ser una nefropatía ya establecida. Perdón. Aquí es importante pues recalcar que la microalbuminuria no es un microdaño, sino es una señal temprana de alerta, ya que les dije que todavía es reversible ese daño. Vamos con la siguiente diapositiva, que es la utilidad clínica. Bueno, pues en esta diapositiva va a estar resumido lo que es por qué se hace la prueba. Y esto es para una detección temprana, o sea, antes de que suba la creatinina o baje la filtración glomerular. También un seguimiento del daño, o sea, ver si el riñón está empeorando. También para como guía terapéutica, o sea, para tomar decisiones sobre el tratamiento. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando aparece la microalbuminuria? Cuando un paciente, pues, detectamos que tiene de 30 a 300 miligramos en 24 horas de albúmina.
en orina. Pues aquí tenemos que tener un mejor control glucémico, que aquí es donde nosotros como nutriólogos entramos. También tenemos que tener un control de la presión arterial, que esto es importante para proteger los riñones, y también el uso de fármacos, pues estos fármacos van a dar una protección adicional. Y tenemos que hacer una modificación, como nutriólogos tenemos que hacer una modificación de la dieta, que esta pues es clave para el control glucémico y una salud renal del paciente. Como la dieta pues tiene un papel fundamental, quiero dar ejemplo, como por ejemplo, quiero dar ejemplo en la dieta, en lo que podemos hacer, por ejemplo, en los carbohidratos podemos preferir dar los complejos que los simples. Esto va a ayudar a mantener estables los niveles de glucosa. Con las proteínas, pues con las proteínas no hay que pasarse ni quedarse corto, sino tener una ingesta moderada, o sea, justa moderada, de proteínas de alta calidad, que es lo ideal. De sodio pues es reducirlo drásticamente, ya que pues la mayoría de la gente consume demasiado sodio, lo cual es pues muy pésimo, muy malo para la presión arterial y para los riñones, ya que pues en los riñones se lleva a cabo toda la filtración. Y en potasio y fósforo, pues en potasio y fósforo solamente es en etapas más avanzadas de una enfermedad renal. Pues hay que controlar nada más estos dos minerales cuando se presente una enfermedad renal pues ya avanzada. También tenemos acá la frecuencia de la prueba, o sea, con qué frecuencia el paciente se tiene que hacer la prueba. Pues un paciente con diabetes tipo 1, después de que se le haya diagnosticado, por ejemplo, si a mí me diagnosticaron en 2025, yo al 2030 voy a empezar a hacerme pruebas de albuminuria cada año, o sea, una cada año después de que se cumplan estos 5 años. Y en pacientes con diabetes tipo 2, pues es desde el diagnóstico a luego anual. O sea, por ejemplo, si a mí me diagnostican diabetes tipo 2, pues tengo que hacerme una prueba de albuminuria desde 2025, 2026 y así consecutivamente, una cada año. Que es lo esencial, ¿no? Y bueno, yo aquí concluyo lo que es la albumina esta prueba de albumina de 24 horas, donde pues esta podemos decir que es una herramienta muy valiosa y que obviamente no es la única. Entonces tenemos que considerar todos los indicadores y tenemos que considerar sobre todo al paciente. O sea, tenemos que ver qué prueba se le acomoda o se le hace más adecuada al paciente, depende a sus necesidades o a sus gustos o a sus tiempos también podremos decir. Entonces, pues también la nutrición es fundamental para el control de la diabetes y para proteger los riñones. Nosotros como futuros nutriólogos, pues tenemos un papel crucial en este proceso. Bueno, a mí me toca hablar sobre albúmina de 24 horas. Bueno, antes quiero, como mencionaban en las primeras diapositivas, mis compañeras, pues decían que la diabetes es una enfermedad crónica donde el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo pues no la usa de manera adecuada. Esto pues va a llevar a la hiperglucemia, que estos son niveles altos de azúcar en sangre, y también vimos lo que son la diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes gestacional pues esta va a aparecer durante el embarazo en las mujeres. La diabetes tipo 2, el cuerpo pues no va a producir suficiente insulina o no la usa de manera adecuada. Y el diabetes tipo 1 pues es que el cuerpo no produce insulina. Ahora sí, vamos con la albúmina de 24 horas. ¿Qué es la albúmina? Bueno, pues la albúmina
es la proteína más abundante en el plasma, que esta se va a encargar de mantener la presión oncótica y va a ser transportadora de un montón de cosas dentro de la sangre. Pero, ¿qué pasa en diabetes? Bueno, normalmente la albúmina pues casi no se filtra en los riñones por el tamaño que tiene y por que está cargada negativamente. En personas con diabetes, o sea, con personas con hiperglucemia crónica, pues va a haber un engrosamiento de la membrana basal, o sea que la estructura del riñón se va a alterar. En la albúmina va a haber una pérdida de la carga negativa, entonces esto puede hacer que se escape de una manera muy fácil y que no esté llegando pues obviamente al riñón. Y va a haber una lesión de podocitos, que pues estas son las células de filtración, pues se van a dañar. El aumento de la permeabilidad, bueno, aquí va a haber un aumento de la permeabilidad glomerular, que esto va a significar que la albúmina empieza a aparecer en la orina, que este va a ser el primer signo de nefropatía diabética. En esta diapositiva podemos ver el tema de la fructosamina, que es una proteína plasmática que se une a la glucosa en sangre mediante un proceso llamado glicosilación. Este marcador es muy útil ya que permite evaluar cómo ha estado el nivel de glucosa del paciente durante aproximadamente de 2 a 3 semanas. ¿Qué es la fructosamina? Como se muestra en la imagen, es un marcador bioquímico utilizado en el monitoreo del control glucémico a corto plazo en pacientes con diabetes. A diferencia de la hemoglobina glucosilada, que refleja el control de los últimos 2 a 3 meses, la fructosamina nos da información más reciente, lo cual resulta muy útil cuando queremos ver cambios rápidos en el tratamiento o ajustes en la dosis de la insulina. Este análisis, aunque está relacionado con la hemoglobina, nos permite evaluar los niveles de glucosa en sangre durante un periodo más breve. Este es especialmente importante en situaciones donde la hemoglobina puede no ser confiable. En la nutrición, investigaciones realizadas en población general han encontrado que la fructosamina se correlaciona directamente con la cantidad de carbohidratos consumidos, especialmente aquellos con alto índice glicémico o azúcares simples. Muestran que una mayor carga glicémica en la dieta se asocia con mayores niveles de fructosamina. En segundo, situaciones relacionadas con la nutrición, como la desnutrición proteico-calórica, dietas bajas en proteína, enfermedades hepáticas o síndrome nefrótico, pueden disminuir la albúmina sérica y en consecuencia producir valores de fructosamina artificial bajos. En tercero, en mujeres embarazadas sanas han demostrado una relación inversa en la fructosamina y marcadores de adiposidad corporal, como porcentaje de grasa, grosor subcutáneo, así como resistencia a la insulina y leptina. Esto sugiere que la fructosamina también está vinculada con la nutrición metabólica e influidos en la composición corporal y la calidad de la dieta. En esta diapositiva podemos ver cómo la prueba de fructosamina resulta especialmente útil según la ADA, que menciona que este marcador es recomendable en los casos donde la hemoglobina glucosilada no es totalmente fiable, es decir, cuando la medición de la hemoglobina glucosilada no refleja de manera precisa control real de la glucosa del paciente. Algunos de estos pueden ser que, por ejemplo, cuando hay cambios rápidos en el tratamiento de la diabetes, como ajustes recientes de la insulina o modificaciones importantes en la dieta, en esas situaciones la fructosamina permite ver si los cambios están funcionando en un periodo corto de solo 2 o 3 semanas. También es útil en la diabetes del embarazo, donde los niveles de glucosa pueden variar rápidamente y el monitoreo debe de ser más frecuente.
Otro caso es cuando existe una disminución media de la vida de los hematíes, como anemias hemolíticas en pacientes con sangrados, que lo que hace que la hemoglobina glucosilada no refleje el promedio de la glucosa. Y ya por último, en personas con hemoglobinopatías como talasemias o drepanocitosis, donde las alteraciones en la hemoglobina afectan directamente la interpretación de la hemoglobina glucosilada. A la derecha podemos ver un esquema sencillo del proceso de la prueba de fructosamina. Primero se obtiene una muestra de sangre venosa, después esta pasa por una preparación de suero y se mide utilizando el método con el azul de nitrotetrasolio, que es el reactivo clave en esta determinación. La ventaja es que esta prueba refleja el control glucémico de las últimas 2 o 3 semanas, lo que la convierte en una herramienta útil para el seguimiento rápido. Sin embargo, siempre debe interpretarse considerando factores como la albúmina sérica o la hipoalbuminemia, ya que la fructosamina depende directamente de las proteínas circulantes. Aquí se resumen las principales características de la fructosamina. Como indicador del control glucémico, primero en cuanto al periodo de evaluación, la fructosamina refleja un promedio de glucosa en el suero durante las últimas 2 a 3 semanas, como ya lo he mencionado, lo que permite una evaluación mucho más rápida que la hemoglobina glucosilada. En segundo lugar, la fructosamina es dependiente de la vida media de la albúmina sérica, que es aproximadamente de 14 a 21 días, y también de la glucosa en sangre. Por esta razón, cualquier condición que disminuya la albúmina, como la hipoalbuminemia, puede alterar los valores obtenidos. Y sobre el método más utilizado encontramos el colorimétrico de color azul tetrasolio, conocido como NBT, y este procedimiento, la fructosamina actúa como agente reductor en un medio alcalino, y aunque es una técnica rápida y sencilla, puede ser capaz de interferencias reductores presentes en la muestra. Una de las ventajas específicas de la fructosamina es que no se ve afectada por la vida media de los glóbulos rojos, porque se considera un marcador de elección cuando la hemoglobina glucosilada resulta inexacta, como la anemia hemolítica, hemoglobinopatía o transfusiones recientes. Sin embargo, también tiene limitaciones, que la principal es la variabilidad de la albúmina cuando hay hipoalbuminemia, cuando hay hepatopatías o desnutrición. Puede haber una subestimación del control glicémico, que en estos casos es recomendable medir simultáneamente la albúmina o utilizar índices de la fructosamina albúmina para interpretar los resultados. Aquí podemos ver cómo se interpretan los resultados de la prueba de fructosamina, recordando que los valores pueden variar ligeramente dependiendo de los laboratorios, pero en general se manejan rangos similares a estos que se muestran aquí. Cuando los valores son menores a 200 micromoles por litro, hablamos de glucosa baja. Esto no significa necesariamente hipoglucemia, más bien indica que hay menos cantidad de proteína disponible para ser glucosilada, lo cual puede ocurrir en situaciones como hipoalbuminemias o desnutrición, que deben de interpretarse con cautela. Los valores entre 200 a 285 micromoles por litro se consideran entre el rango normal, es decir, que es un control glucémico adecuado durante las últimas 2 o 3 semanas, y este es el intervalo típico pacientes que no tienen diabetes o controlados. Cuando los resultados son mayores a 285 micromoles por litro, esto sugiere un mal control de la glucosa. Esto significa que los niveles de glucosa han estado elevados recientemente, aunque no es un rango descontrolable. Finalmente, mayores de 200
320 micromoles por litro, indican que es un control glucémico deficiente, que en estos casos se sospecha una hiperglucemia persistente y no controlada durante las semanas previas. En esta diapositiva vemos la reacción de Amadori, que es un proceso fundamental para entender cómo se forma la fructosamina y otros productos de glicación en el organismo. La reacción inicia cuando un grupo amino primario presente en una proteína, por ejemplo la albúmina, entra en contacto con un grupo carbonilo de la glucosa. Esta interacción da lugar a un compuesto inestable llamado base de Schiff, que aparece en el paso A del esquema. Este intermediario es reversible, pero con el tiempo se sufre una reordenación estructural que lo convierte en un producto mucho más estable, llamado producto de Amadori, mostrado en el paso B. Esta es una etapa clave porque este producto de Amadori es precisamente la forma temprana de glicación que medimos como la fructosamina, que a partir de este punto del producto de Amadori puede seguir reaccionando y degradándose a múltiples rutas, que estas llevan la información de diversos compuestos de carbonílicos reactivos que se ilustran a la derecha. Estos compuestos son altamente reactivos y pueden continuar modificando proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y finalmente, estos intermediarios avanzan hacia la formación de los productos finales, conocidos como AGEs, representados en la ruta C, D y E, que estos están asociados al daño tisular, inflamación, rigidez vascular, complicaciones crónicas como la diabetes, como nefropatías, retinopatías y neuropatías. Cuerpos cetónicos en sangre. Son sustancias que produce el cuerpo cuando utiliza grasa como fuente de energía en lugar de la glucosa. Los principales son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, que este es el más abundante y es el que el cuerpo utiliza como fuente primaria de energía durante la cetosis, y la acetona. En condiciones normales se producen en pequeñas cantidades, pero en la diabetes pueden elevarse mucho y causar complicaciones graves. ¿Cómo se producen los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos se producen principalmente en el hígado, cuando el cuerpo no puede usar la glucosa como fuente de energía. Esto ocurre principalmente cuando falta la insulina. Las células no pueden usarla, entonces el cuerpo interpreta que está en ayuno y activa una especie de modo de emergencia. Primero se estimula la lipólisis, esto es la descomposición de la grasa almacenada. Esta grasa se transforma en ácidos grasos que viajan hacia el hígado, y en el hígado los ácidos grasos entran a las mitocondrias y se degradan mediante la beta-oxidación, produciendo grandes cantidades de acetilcoenzima. Normalmente este acetilcoenzima debería de entrar al ciclo de Krebs, pero como no hay suficiente glucosa dentro de las células, falta oxalacetato, así que el ciclo se detiene. Por lo tanto, el exceso del acetilcoenzima es desviado hacia las rutas de la cetogénesis. En esta ruta y es cuando se forman los tres principales cuerpos cetónicos, que fueron los que les mencioné anteriormente: el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Esta acetona es la que hace que da el olor afructado al aliento. En condiciones normales se producen pocos, pero ya cuando hay una diabetes descontrolada se generan de manera excesiva. Bueno, en esta diapositiva está la interpretación de los niveles de cuerpos cetónicos. Si es menor a 0.6 milimoles por litro, quiere decir que está normal o es negativa la prueba. Si está en 0.6 a 1.0 milimoles por litro, está ligeramente elevado. De 1.1 a 3.0 milimoles por litro ya es un riesgo de cetoacidosis, y mayor a 3.0 milimoles por litro ya es acudir a urgencias. Cetoacidosis diabética. Esta ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido. El hígado convierte la grasa en un impulsor llamado cetona, que hace que la sangre se vuelva ácida. La producción de cuerpos cetónicos se sale de control y el cuerpo no puede eliminarlos ni utilizarlos a tiempo.
Como los cuerpos cetónicos son ácidos, empieza a bajar el pH de la sangre, generando una acidosis metabólica. Algunos síntomas son el aliento afructado por la acetona, náuseas, vómitos o dolor abdominal y alteración del estado de la conciencia. Por eso, si no se corrige esto con hidratación, electrolitos o insulina, la cetoacidosis puede llevar al coma diabético o incluso hasta la muerte. Por eso se considera una emergencia médica. Bueno, la falta de insulina provoca que el cuerpo no pueda usar la glucosa como fuente de energía. Esto causa una hiperglucemia. De ahí el hígado utiliza las grasas para producir energía y las transforma en cuerpos cetónicos que se van a la sangre. La sangre se vuelve ácida y esto provoca la cetoacidosis diabética, que causa sed, orina abundante, mucho apetito, dolor abdominal, vómito, respiración rápida y profunda y el aliento con olor a frutas, al igual que la deshidratación. Y ya si todo esto ocurre, requiere hospitalización para su manejo. Este diagrama explica cómo se desarrolla la cetoacidosis diabética. Todo inicia con la insulina insuficiente o ausente. Aunque haya glucosa en la sangre, las células no pueden utilizarlas, así que el cuerpo interpreta que está en un estado de ayuno y esto causa un aumento de glucagón y otras hormonas contrarreguladoras. Las células musculares empiezan a romper proteínas y liberan aminoácidos, mientras que las células grasas activan la lipólisis, liberan glicerol y ácidos grasos. Todos estos sustratos llegan al hígado. Ahí en el hígado ocurren 3 procesos al mismo tiempo. La gluconeogénesis, que esta produce más glucosa. La glucogenólisis, que esta libera la poca glucosa que ya está almacenada. Y la cetogénesis, que ahí es donde los ácidos grasos se convierten en cuerpos cetónicos. Como no hay una insulina, no está la insulina que frene estos procesos, el hígado produce exceso de glucosa y exceso de cetonas. Estas cetonas son ácidas y se acumulan en el torrente sanguíneo, provocando la acidosis metabólica, mientras la glucosa elevada genera deshidratación por la pérdida de agua y electrolitos. Finalmente, en la sangre vemos los niveles muy altos de glucosa y cuerpos cetónicos, que estos causan los síntomas como la respiración profunda, náuseas, vómitos, aliento afructado, deshidratación, lo que ya había mencionado anteriormente. Y este conjunto es la cetoacidosis diabética, que es una emergencia médica. Bueno, y finalmente su relación con la nutrición. Una dieta equilibrada ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes. Una nutrición adecuada ayuda a controlar el peso, mejorar la salud cardiovascular, la calidad de vida. Al elegir alimentos ricos en nutrientes y controlar el tamaño de las porciones, los diabéticos pueden regular sus niveles de glucosa y esto ayuda a reducir la necesidad de los medicamentos. Además de que una dieta sana aumenta los niveles de energía y el estado de ánimo, ayudando así a mejorar el bienestar general de las personas diabéticas. Por eso es importante que una persona con diabetes acuda con un especialista, con un nutriólogo, para que esté monitoreando su alimentación. Y bueno, pues eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, coméntenos y nosotros les resolveremos sus dudas. Muchas gracias por su atención.